¿Alguna vez te han dicho que debes empezar a invertir cuanto antes para construir riqueza? ¿Que el interés compuesto es mágico y que cada día que pierdes es dinero que dejas de ganar? Suena bien, suena lógico, pero hay un detalle que nadie menciona. Si todavía tienes deudas, estás jugando en el lado equivocado de ese interés compuesto. Mientras intentas ganar un 5% con una inversión, estás pagando un 15, un 20 o hasta un 50% en intereses de tarjetas, préstamos o financiamientos. Es como llenar un balde con un agujero en el fondo. No importa cuánta agua eches, nunca se va a llenar. La pregunta no es si debes quitar deudas o invertir. La pregunta es, ¿cuál de las dos decisiones te deja más cerca de la estabilidad financiera? Y la respuesta depende del tipo de deuda que tengas, del costo real de esa deuda y de tu situación actual. Porque no todas las deudas son iguales, no todas las inversiones son urgentes y no todas las estrategias que funcionan para otros van a funcionar para ti. Este no es un tema de fórmulas mágicas, es un tema de lógica fría, de prioridades claras y de entender qué está destruyendo tu dinero más rápido, lo que debes o lo que dejas de ganar. El error de invertir con deudas activas. Mucha gente invierte mientras tiene deudas porque cree que está haciendo lo correcto. Escuchan que invertir es el camino hacia la libertad financiera, que hay que empezar ya, que el tiempo es el activo más valioso. Y todo eso es cierto, pero tiene una condición, que no estés perdiendo más dinero del que puedes ganar. Imagina que tienes una deuda en la tarjeta de crédito con un interés del 30% anual. Cada mes que no pagas esa deuda, el banco te cobra más. Mientras tanto, decides invertir en un fondo que te promete un 10% de rendimiento anual. En teoría, estás construyendo riqueza. En la práctica, estás perdiendo dinero, porque ese 30% que pagas en intereses está creciendo más rápido que el 10% que estás ganando. Matemáticamente, estás caminando hacia atrás. La inversión tiene sentido cuando tu dinero trabaja para ti, pero si tienes deudas caras, tu dinero no está trabajando para ti. Está trabajando para el banco, para la financiera, para quien te prestó. Y cada peso que inviertes mientras debes es un peso que no usas para dejar de sangrar. Entonces, ¿por qué la gente invierte antes de pagar sus deudas? Porque invertir se siente bien, se siente productivo, se siente como progreso, mientras que pagar deudas se siente como retroceso, como si estuvieras perdiendo dinero. Pero la realidad es exactamente al revés. Pagar una deuda con interés alto es la mejor inversión que puedes hacer, porque estás eliminando una pérdida garantizada, y eliminar pérdidas es más poderoso que perseguir ganancias inciertas. No todas las deudas son iguales. Aquí es donde la cosa se complica, porque existe un concepto que mucha gente malinterpreta: la deuda buena. Hay deudas que tienen un costo bajo y que te permiten generar valor. Un crédito hipotecario con un interés del 6% anual, por ejemplo, puede tener sentido si el valor del inmueble aumenta o si te evita pagar un alquiler más caro. Un préstamo educativo con tasa baja puede ser una inversión en ti mismo si realmente mejora tu capacidad de generar ingresos. Pero esas deudas buenas tienen algo en común: su costo es menor que el beneficio que generan. Y ese es el criterio que tienes que usar para decidir qué hacer primero. Si tienes una deuda con interés alto, tarjetas de crédito, préstamos personales, compras financiadas sin plan, esa deuda es tu prioridad número 1. No importa qué tan atractiva sea la inversión que encontraste. No importa cuánto te digan que tienes que empezar a invertir ya. Esa deuda te está costando más de lo que cualquier inversión promedio te va a dar. Pagar esa deuda es tu mejor movimiento. Ahora, si tu deuda tiene un costo bajo, un crédito hipotecario con tasa fija razonable, un financiamiento estudiantil con interés controlado,
ahí la decisión cambia. Porque en esos casos sí puedes considerar invertir al mismo tiempo que pagas. Porque el costo de esa deuda no supera el rendimiento que podrías obtener con una inversión sólida. La clave está en los números, no en las emociones, no en lo que sientes. Si tu deuda te cuesta más de lo que tu inversión te puede dar, la decisión ya está tomada. El costo real de mantener deudas. El problema con las deudas no es solo el interés que pagas. Es todo lo que pierdes mientras las tienes. Pierdes tranquilidad, pierdes opciones, pierdes libertad. Cada mes que llega con una cuota pendiente es un mes en el que no puedes decidir libremente qué hacer con tu dinero, porque ese dinero ya tiene dueño antes de que lo toques. Las deudas te ponen en modo supervivencia. Te obligan a trabajar para pagar, no para construir. Y mientras estés en ese modo, cualquier plan de inversión que hagas va a estar construido sobre arena. Porque ante cualquier emergencia, cualquier imprevisto, vas a tener que parar, vas a tener que vender, vas a tener que romper el plan. Por eso, la prioridad no es solo matemática, también es estratégica. Si pagas tus deudas primero, te liberas, te das espacio, te das aire para pensar. Y cuando empieces a invertir, lo vas a hacer desde una base sólida, sin presión, sin urgencias. Además, pagar deudas genera un hábito mental poderoso, el hábito del control. Cuando logras salir de una deuda, aprendes a tomar decisiones financieras con disciplina. Aprendes a priorizar. Aprendes a decir que no. Y esas habilidades son más valiosas que cualquier inversión que hagas después. ¿Cuándo sí tiene sentido invertir antes de quitar deudas? Ahora hay excepciones. Siempre las hay. Y es importante entenderlas para no caer en una regla rígida que no aplica a tu caso. Si tu empleador aporta dinero a un fondo de retiro o pensión y tú también debes aportar para recibir ese beneficio, entonces sí, invierte lo necesario para recibir ese aporte, porque es dinero gratis. Es un rendimiento inmediato del 100% sobre lo que pones. En ese caso, inviertes lo mínimo necesario y el resto lo destinas a pagar deuda. Si tienes un fondo de emergencia muy pequeño o inexistente, entonces antes de pagar toda tu deuda, construye un colchón básico, algo que te permita sobrevivir 1 o 2 meses sin ingresos. Porque si pagas toda tu deuda y luego llega una emergencia, vas a tener que volver a endeudarte. Y eso te devuelve al punto de partida. Así que primero fondo de emergencia mínimo, después deuda, después fondo completo, después inversión. Y si tu deuda es realmente barata, digamos un financiamiento al 0% real, sin inflación de por medio, entonces sí, puedes considerar invertir mientras pagas tranquilamente esa deuda. Porque en ese caso, el dinero que inviertes sí está trabajando para ti más de lo que esa deuda te está costando. Pero esas son excepciones, no la regla. La regla sigue siendo: si tu deuda te cuesta más que lo que tu inversión te va a dar, elimina la deuda primero. El efecto psicológico de estar libre de deudas. Hay algo que los números no muestran, pero que cambia todo. ¿Cómo se siente estar sin deudas? No es solo un tema de matemáticas, es un tema de peso mental. Las deudas pesan, te despiertan en la noche, te hacen dudar, te hacen sentir atrapado. Cuando eliminas tus deudas, respiras diferente, piensas diferente, tomas decisiones diferentes. Porque ya no estás reaccionando, estás eligiendo, ya no estás tapando huecos, estás construyendo. Y ese cambio mental es el que te prepara para invertir de verdad. Porque invertir bien requiere paciencia, requiere visión a largo plazo, requiere tranquilidad. Y nada de eso es posible si cada mes estás mirando el calendario esperando que llegue el sueldo para poder pagar lo que debes. Por eso, la secuencia correcta no es solo lógica, es emocional.
Primero te liberas, después construyes. Primero dejas de perder, después empiezas a ganar. ¿Qué hacer si tienes varias deudas al mismo tiempo? Si tienes más de una deuda, la estrategia cambia un poco, porque no todas merecen la misma atención al mismo tiempo. Aquí hay dos enfoques clásicos que funcionan, dependiendo de tu personalidad. El primero es el método de la avalancha. Ordenas tus deudas de mayor a menor tasa de interés. Pagas el mínimo en todas y todo el dinero extra lo destinas a la deuda con el interés más alto. Cuando la eliminas, pasas a la siguiente. Es el método más eficiente matemáticamente. Ahorras más dinero en intereses, pero requiere paciencia, porque si tu deuda más cara es la más grande, puede tomar tiempo ver resultados. El segundo es el método de la bola de nieve. Ordenas tus deudas de menor a mayor saldo sin importar el interés. Pagas el mínimo en todas y todo lo extra lo destinas a la más pequeña. Cuando la eliminas, pasas a la siguiente. Este método no es el más eficiente matemáticamente, pero es el más poderoso psicológicamente, porque eliminas deudas rápido y cada eliminación te da impulso, te da motivación para seguir. ¿Cuál usar? Depende de ti. Si eres disciplinado y te mueven los números, usa la avalancha. Si necesitas victorias rápidas para mantenerte motivado, usa la bola de nieve. Ambos funcionan. Lo importante es elegir uno y no parar hasta terminar. Y mientras estás pagando, no inviertas. Ese dinero que ibas a invertir, úsalo para acelerar el pago de 1.800 en deudas. Porque cada mes que adelantas es dinero que no vas a pagar en intereses. Y eso es mejor que cualquier rendimiento que esperas obtener. ¿Cómo saber si ya es momento de invertir? Entonces, ¿cuándo es el momento correcto para empezar a invertir? Cuando cumplas estas tres condiciones. Primero, ya no tienes deudas con interés alto, tarjetas saldadas, préstamos personales pagados, financiamientos de consumo eliminados. Si todavía tienes una hipoteca o un crédito educativo con tasa baja, está bien. Esas pueden convivir con tu plan de inversión. Segundo, tienes un fondo de emergencia funcional. Mínimo 3 meses de gastos básicos guardados en algo líquido, algo que puedas sacar rápido si lo necesitas. Ese fondo es tu seguro. Es lo que te permite invertir sin miedo, porque sabes que si algo pasa, no vas a tener que vender tus inversiones a pérdida para sobrevivir. Tercero, tus ingresos son estables o crecientes y tus gastos están controlados, porque invertir no es guardar lo que sobra, es destinar con intención, y solo puedes hacer eso si tienes claridad sobre tu dinero. Si cumples esas 3 condiciones, adelante, invierte. Empieza con montos pequeños, con instrumentos que entiendas, con plazos que puedas sostener, y deja que tu dinero trabaje para ti, ahora sí, sin que nada lo esté saboteando por debajo. El orden correcto no es negociable. Mucha gente quiere saltarse pasos, quiere invertir mientras tiene deudas, porque cree que así va a acelerar su camino hacia la riqueza. Pero la realidad es que saltarse pasos te retrasa, porque construir sobre una base débil no te lleva más rápido, te lleva al colapso. El orden correcto es este. Primero, controlas tus gastos. Segundo, creas un fondo de emergencia básico. Tercero, eliminas deudas caras. Cuarto, completas tu fondo de emergencia. Quinto, empiezas a invertir. Ese es el proceso. No hay atajos, no hay trucos, no hay forma de acelerar sin arriesgar todo. Y sí, puede parecer lento, puede parecer que estás perdiendo tiempo mientras otros ya están invirtiendo, pero lo que ellos no te dicen es que muchos de esos que invierten todavía tienen deudas, que muchos están en una bomba de tiempo, que muchos van a tener que vender todo en el peor momento porque no construyeron una base sólida. Tú no vas a ser uno de ellos, porque vas a hacer las cosas en el orden correcto. Vas a construir desde el suelo hacia arriba.
Y cuando llegues a la etapa de inversión, vas a estar listo, no con miedo, no con dudas, con control. La inversión más rentable que nadie te vende. Aquí va algo que nadie te va a decir en un anuncio de inversión. La decisión más rentable que puedes tomar es pagar tu deuda cara. No es sexy, no aparece en portadas, no te hace sentir millonario, pero es real. Si pagas una deuda con interés del 25%, estás ganando un 25% libre de riesgo. No existe inversión en el mundo que te dé eso con seguridad. Ni acciones, ni bonos, ni criptomonedas, ni bienes raíces. Nada. Pagar esa deuda es tu mejor rendimiento garantizado, y es que la inversión no solo es lo que ganas, también es lo que dejas de perder. Y cuando eliminas una fuga constante de dinero, estás invirtiendo en tu estabilidad, estás invirtiendo en tu futuro, estás invirtiendo en tu libertad. Entonces, antes de buscar la próxima oportunidad de inversión, antes de entrar en el último fondo que todos recomiendan, antes de moverte por impulso, revisa tus deudas, revisa cuánto te están costando y toma la decisión correcta, no la que se siente bien, porque la decisión correcta es la que te deja mejor parado a largo plazo, y esa decisión casi siempre es pagar primero. Lo que cambia cuando entiendes prioridades. Entender qué hacer primero no es solo una decisión financiera, es un cambio de mentalidad. Porque cuando entiendes que eliminar pérdidas es más importante que perseguir ganancias, empiezas a pensar diferente. Dejas de buscar soluciones rápidas, dejas de creer en milagros, dejas de moverte por emociones y empiezas a construir con lógica, con paciencia, con claridad. Empiezas a entender que cada decisión financiera tiene un orden, tiene un peso, tiene consecuencias. Y que respetar ese orden no es ser lento, es ser inteligente. La mayoría de la gente fracasa financieramente porque no sigue ningún orden. Invierte sin fondo de emergencia, compra sin tener control de gastos, se endeuda para invertir, hace todo al revés y después se sorprende cuando colapsa. Tú no vas a colapsar, porque vas a hacer lo que toca cuando toca. Primero la base, después la estructura, primero el control, después el crecimiento, primero las deudas, después las inversiones. Ese es el camino, no hay otro. CTA para insertar en medio del video. Eso es lo que hacemos en Mentalidad de Valor. No vendemos ilusiones, te mostramos la realidad. Si quieres seguir entendiendo cómo funciona el dinero de verdad, estás en el lugar correcto. La diferencia entre actuar por emoción y actuar por estrategia. Cuando actúas por emoción, inviertes porque otros invierten, porque te da miedo quedarte atrás, porque te seduce la idea de ganar dinero fácil, y esa emoción te hace olvidar que todavía tienes una tarjeta de crédito sin pagar, que todavía tienes un préstamo personal activo, que todavía estás perdiendo dinero cada mes. Cuando actúas por estrategia, te detienes, revisas tu situación real, haces los números y decides con la cabeza, no con el impulso. Y esa diferencia es la que separa a quienes construyen riqueza de quienes solo la persiguen sin alcanzarla nunca. La estrategia es fría, es racional, no se emociona con promesas, no se mueve con modas, no invierte porque sí, invierte cuando corresponde, cuando las condiciones están dadas, cuando el terreno está limpio. Y limpiar el terreno significa eliminar lo que te está restando, significa salir de las deudas caras, significa crear estabilidad antes de buscar crecimiento, significa entender que no puedes construir un edificio si el suelo todavía está temblando. ¿Por qué la mayoría sigue invirtiendo con deudas? Porque invertir es aspiracional. Te hace sentir parte de algo más grande. Te hace sentir que estás avanzando. Te hace sentir que eres inteligente, que estás pensando en el futuro, que estás haciendo lo que la gente exitosa hace.
Y todo eso está bien, excepto cuando es mentira. Porque si inviertes mientras te estás hundiendo en deudas, no estás avanzando. Estás simulando que avanzas. Estás construyendo una imagen de progreso, mientras por dentro todo se está cayendo. La gente invierte con deudas porque no soporta la idea de quedarse quieta. Porque quedarse quieta se siente como no hacer nada. Y no hacer nada se siente como perder. Pero en finanzas, muchas veces no hacer nada es la decisión más inteligente. Muchas veces lo mejor que puedes hacer es parar, estabilizar y recién después moverte. Entonces sí, vas a ver gente invirtiendo mientras tiene deudas, vas a ver gente comprando acciones mientras debe 3 tarjetas, vas a ver gente entrando en criptomonedas mientras tiene un préstamo personal activo. Y vas a pensar que tú te estás quedando atrás porque no estás haciendo lo mismo. Pero no te estás quedando atrás. Estás eligiendo bien. Estás eligiendo sostenible, estás eligiendo sólido, y esa elección, aunque no se vea hoy, es la que te va a sostener mañana. El mito de que siempre es buen momento para invertir, te van a decir que el mejor momento para invertir fue ayer, que el segundo mejor momento es hoy. Te van a decir que cada día que pasas sin invertir es un día perdido, que el tiempo es tu mayor activo, y todo eso es verdad. Pero solo si ya estás listo para invertir. Si no estás listo, si todavía tienes deudas caras, si no tienes fondo de emergencia, si no tienes control sobre tus gastos, entonces hoy no es tu momento. Y no pasa nada. No estás perdiendo nada, porque no puedes perder algo que todavía no estabas preparado para aprovechar. El momento correcto para invertir no es cuando el mercado está bien. No es cuando todo el mundo está invirtiendo, no es cuando aparece una oportunidad irresistible. El momento correcto es cuando tú estás listo, cuando tu estructura financiera está sólida, cuando tienes espacio, cuando tienes claridad, cuando tienes control. Mientras no tengas eso, cualquier inversión que hagas va a estar construida sobre una base frágil, y tarde o temprano esa base se va a romper, y vas a perder. No porque la inversión sea mala, sino porque no estabas listo. ¿Qué significa realmente estar listo para invertir? Estar listo no es tener dinero guardado. Estar listo es tener orden. Es tener un sistema que funciona. Es tener gastos controlados, deudas caras eliminadas, fondo de emergencia activo y claridad sobre tus ingresos y tus objetivos. Estar listo significa que puedes destinar dinero a inversión sin que eso ponga en riesgo tu estabilidad. Significa que si la inversión baja, puedes esperar. Si tarda en dar resultados, puedes sostener. Si algo sale mal, no colapsa todo. Estar listo significa que no vas a tener que vender en el peor momento porque te llegó una emergencia y no tenías cómo cubrirla. Significa que no vas a entrar en pánico cuando el mercado baje, porque sabes que eso es parte del proceso, y puedes darte el lujo de esperar. Y esa preparación no se logra de un día para otro. Se construye, paso a paso, decisión tras decisión, mes tras mes, eliminando deudas, creando hábitos, construyendo base. Y cuando esa base esté lista, ahí sí, ahí inviertes y lo haces con confianza, con tranquilidad, con estrategia, porque ya no estás apostando, estás construyendo la libertad que viene después de pagar. Hay algo que solo entiende quien pasó por eso, la libertad que se siente cuando terminas de pagar tu última deuda cara. No es solo alivio, es apertura, es espacio, es aire. De repente, el dinero que ganas es tuyo de verdad. No tiene dueño antes de llegar, no está comprometido antes de que lo toques, y eso cambia todo. Porque ahora podés decidir, podés elegir, podés moverte sin cadenas, y con esa libertad viene la posibilidad real de invertir bien. Porque ahora sí, cada peso que destinas a inversión es un peso que trabaja para vos, no para un banco, no para una financiera, no para alguien más. Es tuyo,
y está creciendo para tu futuro. Esa sensación no tiene precio y no la vas a tener si seguís invirtiendo mientras debes. Porque mientras tengas deudas, siempre vas a tener esa presión en el pecho, esa voz que te recuerda que algo está pendiente, que algo te está persiguiendo, que todavía no sos libre. ¿Por qué nadie te cuenta esto? Porque no vende, porque no es emocionante, porque no genera clics, porque no te hace sentir especial. Te venden inversión porque eso te ilusiona. Te venden la idea de ser millonario, de vivir de rentas, de no trabajar más. Te venden cursos, plataformas, fondos, estrategias, pero nadie te vende la idea de pagar tus deudas primero, porque eso no suena atractivo, eso no genera expectativa, pero eso es lo que funciona, eso es lo que te sostiene, eso es lo que te da base real, para después sí poder construir riqueza de verdad. Entonces sí, te van a seguir bombardeando con mensajes de inversión. Te van a seguir diciendo que tenés que empezar ya. Te van a seguir mostrando casos de éxito y rendimientos espectaculares. Y todo eso es cierto para algunos, pero no para todos. No para vos, si todavía estás endeudado. Primero salís del agujero. Después construís la escalera. Ese es el orden. Y nadie te lo va a decir porque no les conviene. Pero es la verdad. Y si ya estoy invirtiendo con deudas, si ya empezaste a invertir y todavía tenés deudas caras, pará, revisá, hacé las cuentas. Compará lo que estás ganando con lo que estás perdiendo. Y si estás perdiendo más, liquidá esas inversiones y usa ese dinero para eliminar la deuda. Sí, vas a perder tiempo. Sí, tal vez vendas en un mal momento. Sí, puede ser que sientas que retrocedes. Pero no es retroceso, es corrección. Es ajuste. Es poner las cosas en el orden correcto antes de que sea tarde. Porque seguir invirtiendo con deudas caras es como manejar con el freno de mano puesto. Podés avanzar, pero vas más lento. Te desgastás más y en algún momento algo se va a romper. Mejor soltar el freno ahora, arreglar lo que hay que arreglar. Y después sí, avanzar con todo, sin frenos, sin trabas, sin deudas que te estén frenando. Lo que realmente define tu futuro financiero no es cuánto ganás, no es en qué invertís, no, es cuánto sabes de finanzas, es el orden en el que haces las cosas. Si haces las cosas en el orden correcto, todo funciona. Si las haces al revés, todo colapsa. Es así de simple y así de duro. El orden correcto es control, estabilidad, crecimiento. Primero controlás tus gastos, después estabilizás tu situación eliminando deudas y creando fondo de emergencia. Después creces invirtiendo y construyendo riqueza. Ese es el proceso, no hay atajos, no hay trucos, no hay forma de saltarse pasos sin pagar el precio después. Entonces, ¿qué viene primero? ¿Quitar deudas o invertir? La respuesta es clara. Si tenés deudas caras, esa es tu prioridad. Si no las tenés, entonces sí, invertí. Pero siempre en ese orden, siempre con base, siempre con estrategia, porque el dinero no perdona errores de orden. Y la diferencia entre quienes construyen riqueza y quienes solo la persiguen está casi siempre en entender cuál es el próximo paso correcto y tener la disciplina para darlo.